Eso no es una clase de filosofía de la ciencia, ni mucho menos. Pensar que hay esencias, que es esa definición que ven ahí en el tablero, pensar que existen nos ha llevado a clasificar la vida como la clasificamos hoy. La pregunta es, ¿será que existen las esencias? ¿Será que hay una esencia que permita clasificar todo y clasificarlo igual de bien? Vamos a ver si durante la clase les puedo ir como guiando a que respondan eso, si sí o si no, y si realmente son útiles. Les coloqué el ejemplo de las figuritas de acá, ¿se acuerdan? Dije, bueno, ¿cómo las pueden clasificar? Por color, por forma, por tamaño, etc. Y si yo les digo que, a ver, si ustedes escogen una sola será una esencia, por tamaño las pueden clasificar. Puede ser que sí, por color, también, por forma. Y si yo digo por forma y color a la vez, ¿seguros? Léanlo bien, forma y color a la vez. ¿Sí? Y por eso colocamos este ejemplo. Son pocas características, tamaño, forma y color. Imagínense si usted tiene cientos o miles. O los genes que son, los caracteres que me sirven a mí para clasificar. Y la expresión genética, que es el fenotipo, también son caracteres. ¿Cierto que sí? Y yo tengo que escoger un par o uno para clasificar todos. Hoy seguimos haciendo taxonomía de esa manera. Yo no estoy diciendo que es correcto o incorrecto. Estoy colocando la luz. La esencia que manejamos en microbiología, esencia filosófica, concepto aristotélico, viene de que trabajamos por similaridad. Hacemos microbiología comparada. Comparamos si algo se parece a otro algo, ya sea morfológicamente, produciendo tal metabolito, que las propiedades químicas se parecen de esta manera, etcétera. Pero también secuencias, muchachos, que tanto se parecen las secuencias, que tanto se parecen los genomas. Todo el concepto se basa en similaridad. Y si ven, similaridad, por lo menos en la definición clásica de un diccionario cualquiera, no te está hablando de igualdad. Estás diciendo que las dos cosas son iguales. Estás diciendo que son parecidas. Eso quiere decir que tienen algo de diferencia. Entonces, la microbiología, ¿cómo empezó a arreglar los porcentajes de similaridad y diferencia para cuadrar cómo clasificamos hoy la vida? Iremos hacia allá y lo terminaremos la próxima clase. Yo les comentaba, todos los morfotipos que ven acá los ven diferentes. Estos son tomados de una caja de Petri con un estereoscopio que se conecta al computador. Entonces yo llegaba y tomaba los morfotipos del grupo de estudio que yo grabé en mi maestría y mi doctorado, Bacillus. Yo les decía, todos estos morfotipos son de una misma especie. Son muy distintos, ¿cierto? De todas formas los agrupo como un mismo tipo de cosa. Y en el imaginario colectivo, ¿usted qué se imagina cuando le están hablando de una especie? Que son iguales o se parecen mucho. Ojo, de hecho, son especies porque tienen un alto grado de similaridad. ¿Hasta dónde tendrán ese grado? ¿Y bajo qué carácter? Bueno. El esencialismo empezó a darse en el sistema de clasificación biológica desde Carlos Linneo. En este libro, Sistema Natural, Sistema Nature, escrito en el 735, ya entonces empezaban a clasificar los seres vivos. Y se clasificaban mediante algo que se llama sistema lineal de clasificación o clasificación jerárquica anidada. Un nombre anida el otro. Los reinos anidan sus reinos, los subreinos anidan filas, subfilas, etcétera, etcétera, hasta llegar a ¿qué? A especies o subespecies. Todo como si fuera teoría de conjuntos. Los van anidando. Una cosa más grande empieza a contener cosas más pequeñas. Desde ahí se empezó a manejar. Y es porque pensábamos que desde ahí habían esencias para clasificar. Una característica que todos compartían.
Y por eso al final llegamos a esto, que es prácticamente el rango taxonómico más importante en el estudio de la diversidad biológica, excepto para los microbiólogos. ¿Qué rango puede venir después de especie? Mucho, ¿cierto? Pero llegamos a uno que yo creo que todos lo entendemos, o creo yo, que eso hace que cuando pensemos en variabilidad, siempre me busco un marcador. Gracias. No, digamos como todo el resto de los que estudian biología, todo depende de la especie. ¿Por qué tanta variación? Porque depende de la especie. Para nosotros, ¿cuál sería la unidad fundamental? Para todos, que está más abajo de la especie. La cepa. Perdón. Cepa. Esto tal vez para los microbiólogos pueda ser un poco más importante que la especie, que es la unidad fundamental de la diversidad biológica. Y por supuesto nosotros también clasificamos por especies, hasta los virus, ¿sí o no? Linneo, obviamente, la jerarquía anidada es esto que les estaba explicando. Algo va anidando, un grupo va anidando grupos más pequeños. Y de esa manera montamos nuestra clasificación. Hoy en día es igual. Linneo se inventó la clasificación binomial. ¿Han escuchado eso? La clasificación binomial es género y especie. Desde ahí ya se empezaban a nombrar los organismos vivos de esa manera. El Linneo se le inventó, imagínense, en 1735. Hoy en día la seguimos usando. Y ese supuesto monista llevó a que empezáramos a representar la diversidad biológica en forma de árbol. Y muchos piensan que es que el árbol se empezó a utilizar visiones predarwinianas del árbol de la vida, que no es así. 1859, fecha que yo creo que ya tienen muy presentes todos, anotando, sale en el parcial. ¿Ven fechas antes? ¿Sí o qué que sí? 1801, por ejemplo. Todo por acá. 1809, 1840. Miren, ya pensábamos que la vida sí evolucionaba, sí cambiaba y que todos teníamos relación por medio de linajes. Lo que no conocíamos aún era el concepto de selección natural y ancestro común, que después Darwin lo trajo. Pero sí pensábamos que una cosa ni daba la otra. O sea, seguíamos pensando en el supuesto monista de la clasificación. Y Darwin, pues obviamente lo reforzó mucho con la única figura que está en ese libro, que es una genealogía. Por acá, el ancestro común, estos linajes se van dando, unos se van extinguiendo y otros se van diversificando hasta encontrar mucha diversidad ya casi al final de la. Fuertemente entonces idealizada por Darwin, también lo usó. Y en la historia de la clasificación microbiana se han usado esencias para todo. Voy a hacer un breve resumen, esto tal vez ya lo vieron en micro general, entonces no me voy a detener mucho. Linneo, ahí está, ya lo vimos, 1735 en su libro Sistema Naturae. Entonces, distinguió animales y vegetales, agregando entonces nomenclatura binomial para esos dos. Recuerden que los hongos se estudiaban dentro de las plantas, por eso los botánicos son buenos taxónomos y se convirtieron después en taxónomos de microbios. Entonces, ahí es donde yo les digo, la escuela alemana era que eran taxónomos vegetales alemanes de plantas que fueron entonces caracterizando microorganismos que se parecían a las plantas. Ejemplo, los hongos. Haeckel fue el primero en distinguir entre organismos ya un poco más pequeños, digámoslo así. Ya tiene entonces hablando de unicelulares y pluricelulares. Muy famoso también taxónomo alemán. Después sigue uno de los padres de la taxonomía, para mí, el padre de la taxonomía microbiana, taxonomía, que se llama Ferdinand Kohn. Ferdinand Kohn ya empezó a hablar de otras cosas. Entonces miren, él era
botánico, ya bacteriólogo, miren también las fechas. Se acerca mucho al origen de la microbiología como ciencia. Recuerden 1861, fecha clave en la microbiología. Pasteur denegó la generación espontánea. Scott ya tenía morfología de algas, de hongos, también había hablado del origen bacteriológico de las enfermedades y tenía hasta dibujitos de, miren, estos son dibujos de, y son endosporas bacterianas. Todos recordarán que en ciertas bacterias se produce la espora al interior. Vean, pues en todas, en todas se produce como tal en el interior. Entonces él colocaba estos dibujitos y wow, usó mucho en la clasificación. Después viene uno de los padres de la taxonomía moderna que se llama Robert Whittaker. Él habló de los reinos que generalmente nos enseñan en el colegio, o que me enseñaban a mí. Yo creo que ustedes ya ven algo más avanzado. Hablaba entonces de que habían 5 reinos: plantas, animales, hongos, protistas y monedas. Hablando especialmente del reino moneda son las bacterias, que después desaparecerían. Protistas y sigue, que son los protozoos. ¿Se podía tomar fotos? Pero usted no los cambios, simplemente los puso ahí y los estudiamos mucho en el colegio. Eso fue aproximadamente como en la época de los 70, 60, imagínense, hace mucho tiempo. Hoy en día manejamos entonces el revolucionario concepto de Carl Busch, 1990 aproximadamente. ¿El qué hizo? Él cogió los reinos y dividió moneda en 2, en eubacteria y arqueobacteria. Eso fue lo que hizo. Esa fue su propuesta. Pero yo creería que la propuesta más grande de Busch es hablar de los dominios, del rango superior tal. ¿O se acuerdan de Luca? Entonces, último sesgo común universal. En inglés, obviamente. Está ahí las siglas. Carlos lo que hizo fue tomar genes ribosomales, especialmente uno, los cuales podíamos compartir entre todos los seres, entre comillas, vivos del planeta. Todos tenemos RNA16S. ¿No? Bueno, ¿por qué no? Solo las bacterias. ¿Qué piensan? ¿Se acuerdan de algo que se llama teoría endosimbiótica? Entonces los eucariotes, ¿qué tomamos en esa teoría? Hay varias hipótesis sobre esa teoría, ¿eh? Hay varias. ¿Qué son las mitocondrias? ¿O eran? Las bacterias, muchachos. ¿Qué son los cloroplastos de las plantas? Y recuerden que hay otros plastidios, otras cosas que dan color, otras características que también eran bacterias. Entonces, ¿será que tenemos 16S? En nuestro genoma mitocondrial, esto fue el genoma de un cloroplasto, una planta. Y obviamente las bacterias y las bacterias lo tienen. Ese gen llevó a eso, a que se pudiera reconstruir el primer árbol de la vida con 3 dominios: arquea, eucaria y bacteria. Y lo que nos llevamos la sorpresa, que yo se los expliqué la vez pasada, es que si yo miro el árbol, su topología, yo me voy a dar cuenta que en cierta manera bacterias se dividió por acá, y acá fueron las primeras arqueas, y acá se dividió totalmente en este dominio, pero esto siguió diversificándose hasta formar eucaria. Quiere decir que arquea y eucaria se parecen más o comparten un linaje más cercano que las bacterias. Y nosotros pensando que son las arqueas y las bacterias las que se parecen. ¿Se parecen en morfología? Sí, pero no me parecen nada más. Bueno, con ratos bioquímicos, por supuesto, fisiológicos, genómicos. Pero en cuestión de la reproducción, en cierta manera, nuestros ancestros se parecían más a las eucarias que las bacterias. Eso también fue una idea revolucionaria. Les gusta, son muchas cosas. ¿Cuántos reinos cuentan acá? 6, ¿cierto? ¿Falta alguno hoy en día? ¿Se acuerdan de su microgeneral? Falta uno.
¿Cuál? Pues todos los microbiólogos. Estudian lo más diverso que hay en este planeta, incluyendo el reino que les mencioné, que también es casi todos los microorganismos. Hay un reino que falta, que es el reino de las algas. Se llama reino cronista o estraminófila. Aquí en esta figurita no está porque Wood no lo propuso, pues. Entonces hoy contamos con 7 reinos hasta ahora. Pero eso puede seguir evolucionando, puede seguir cambiando. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, por lo menos los veo despiertos por ahora. Eso es un pantallazo de un libro que yo con seguridad tal vez lo utilicen o ya lo utilizaron, el manual de Vergis. ¿Saben qué es? El manual de Vergis tiene 5 tomos. Cuando vean bacteriología, o si ya lo vieron, se acuerdan de mí. Ahí está el compendio de toda la bacteriología que conocemos, especialmente médica, pero también hay cosas ambientales. Esta es una fotografía del manual de Vergis, específicamente una tabla de rangos taxonómicos. Todo esto yo creo que lo hemos manejado, nos suena familiar. El rango taxonómico, principalmente para el dominio bacteria, eucaria y arquea, empieza en dominio y termina, de hecho, más abajo que subespecie. Esto les suena, el dominio bacteria, proteobacteria, eso también ya cambió, que los microbiólogos les encanta cambiar. Esto pues se llama pseudomonadota, el virus de bacteria, para que se vayan coordinando. Bueno, clase, orden, familia, género y especie. Llegamos entonces a esto, que es nuestra próxima clase, el concepto de especiación, que es especie en microbiología. Y esto nos dice mucho. En ese momento no tanto porque no conocen la bacteria, eso después la van a ver. Una bacteria gram negativa que es característico del virus pseudomonadota o proteobacteria, como lo dicen ahí, y que causa la enfermedad del legionario. Ahora, generalmente asociado entonces a síntomas gastrointestinales y más clima. Me puedo equivocar porque es la mejor. Pero más que eso, ¿qué es lo que se sugiere es por qué no me tengo que inventar epítopes, que así se llaman en taxonomía, más específicos? Porque tal vez la especie no me está dando todas esas características que yo necesito para poder llegar a conocer mejor ese microorganismo. Llegué hasta acá y no fue suficiente porque es que dentro de especie yo puedo tener muchas variaciones, ¿cierto? Ahí no se acaba el asunto. Todavía pueden haber más y más variantes. Entonces yo pensaba que hasta acá llegaba, y como yo clasificaba con un rasgo taxonómico, por ejemplo el 16S, pensaba que esa era la esencia, esa era la característica suficiente, necesaria, que me ayudaba a clasificar, pero después me di cuenta que no. Que lo que yo llamaba dentro de la misma especie había mucha variación. Me voy a volver a la imagen que acá, me disculpan. Esto es de la misma especie, ¿sí o qué? No hay mucha variación. Entonces, ¿yo cómo hago para seguir estudiando esas variaciones? Me invento más nombres. Así de sencillo. Entonces, me invento la subespecie y por ahí empieza. Esos son los epítopes, que llevan a características más precisas. Eso quiere decir que las esencias se me quedan un poquito cortas a la hora de clasificarse. Necesito algo más. Miren en hongos. Hongos funciona lo mismo. De dominio a esta especie, estas son las terminaciones. Con seguridad después de la tabla me porque muy bien. Todos llevan la micología microordenal. ¿No vieron un módulo de micología? No, yo sé que mico la ven después. Micología trabaja entonces hasta acá, pero también en hongos se presenta el problema de la especie. Llamo a un montón de poblaciones, una misma especie, pero tienen una gran diversidad. Entonces me invento otros epítopes. Por ejemplo, variedades o formas especiales. También lo puedo llamar razas.
Entonces empiezo a bajar el rango taxonómico, a volverlo más fino. Y ahí simplemente hay un ejemplo de la clasificación binomial de Linneo, que la seguimos usando con algo muy famoso. Género, especie, apellido del investigador, generalmente característica de la población, pero esto puede variar mucho. Realmente usted le puede colocar un microorganismo como quiera. Y la especie a veces es un adjetivo, y acá está el de polio. Pero ojo, este es un caso particular, eso puede cambiar. ¿En qué momento yo descubro una nueva especie? Cuando le coloco a una especie como a mí se me da la gana. Porque yo ahí lo descubrí. Descubrí una nueva especie de bacterias, de virus, de protistas. ¿Cuándo pasa eso? ¿Qué saben? ¿Cuáles características? Pues dependiendo de lo que se agrupe esa, por ejemplo, si yo tengo una que se agrupa en que es fermentadora, que es negativa, pues todo eso, y la que yo tengo no cumple ninguna de esas características. Muy bien, o sea, una diferencia fenotípica. ¿Será que con una es suficiente? Okay. Y no necesitaré características genéticas. Entonces necesitaré las dos. Todo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estoy pensando que hay una sola cosa que me clasifica en una? ¿No ven? Y los mismos microbiólogos ponen ese problema. Ya vamos para ese concepto. Esto es un meme de un programa ya viejo, que de pronto ni les tocó a ustedes. Eran un papá y un hijo que hacían motos muy bacanas y se peleaban a cada ratico. Y lo que hacen acá es como alegar, y así están los microbiólogos, y cómo le llamo a los diferentes filas bacterianas, ¿cierto? Firmicutes, proteobacterias, cinobacterias, bacteroidetes, y miren entonces cómo ha cambiado. Hoy en día se pueden usar los dos. Eso se llama sinonimia. Y en taxonomía es muy famoso. No se peleen, hay sinónimos. Simplemente usted le coloca sin de sinónimo en inglés y ya con eso van a entender que está utilizando varios nombres. Y está muy bien en taxonomía, entonces no hay que pelearse por eso. Miremos el caso de los virus. En los virus se puede aplicar diferentes tipos de características para clasificarlos, pero la que más se utiliza es la famosa clasificación de Baltimore, que es entonces dada por su material genética, por su genoma. Se divide en 8 grupos. El último grupo es algo que se llama los agentes suicidas. Durante muchos años, muchachos, esto después ya lo van a entender mucho mejor. Yo no me voy a meter con esto y cómo se replican, eso lo van a estudiar con seguridad. Entonces, lo que significa DS, esto es doble cadena, SS, cadena sencilla. DNA de cadena doble, cadena sencilla, RNA de doble, esto es RNA, cadena sencilla, y la polaridad a partir de la RNA polimerasa, cómo se sintetiza, entonces en sentido positivo se llama positivo, etc. Es clasificación bajo un solo criterio, que es que su genoma. Y así funciona hoy en día. Hasta 2017, solamente dentro de los virus había 1, 2, 3, 4, 5, máximo 7 órdenes o rangos taxonómicos. Y después del 2017, ¿qué pasó? Se amplió, ¿cierto? Muchísimo. Miren hacia acá, ¿cuántos hay? Casi que el doble. Cuentan aproximadamente 15, un poquito más, un poquito menos. ¿Eso qué hizo? Que ya pudiéramos clasificarlo de forma distinta. Entonces, la taxonomía evoluciona y en todo momento está cambiando. No se le haga raro que usted está estudiando un microorganismo que se llama de una manera y mañana se llama de otra. No pasa nada, se utilizan sinónimos. Miren hoy, existen más o menos 515 rangos taxonómicos dentro de los virus. Aquí vemos las divisiones. Desde un reino superior, digamos así, que le llamamos RIN, hasta reino, filum, clase, subclase o de familia, género, subgénero, especie.
Miren acá con ébola, con SARS y con herpes virus tipo 1. Miren que ya empieza a haber de rangos taxonómicos que ya se empiezan a utilizar mucho más. El mensaje con esta diapositiva es la taxonomía avanza. ¿Esto ya lo sabían? Los hongos, esos sí que son canzones, son cuerpos. Cambian muchísimo. Y hay algo especialmente en los hongos que sea más complicado. ¿Han escuchado o si vieron esa parte con el profe Álvaro? Yo tengo dos estados dentro de los hongos: estado teleomórfico y estado anamórfico. ¿Te acuerdas de eso? El teleomórfico es ¿qué tipo de estado? Muy bien, sexual. El estado teleomórfico de los hongos es el mismo estado sexual. Y lo que a los otros micólogos lo llaman el estado perfecto. No me pregunten por qué, así lo llaman. El estado anamórfico, es el mismo asexual, ¿sí o qué? Y entonces, ¿cómo se llamaría el estado qué? ¿Que este es perfecto, este? No. Pero es que esto es fácil de memorizarse. ¿Sabe cuál es el problema? Que una misma especie, la misma especie, puede tener los dos. Eso se llama dimorfismo sexual. Y yo les digo que esa misma especie, dependiendo si es teleomórfico o anamórfico, se llama distinto. Vuelve la taxonomía más complicada. Esa es la micología. Ahí dice así la tenemos que querer, si quieren. telemático y la Que la quieran. Ah, gracias. Bien. Pero así funciona. Eso que esperan les estoy hablando de taxonomía. Los hongos es muy bacano porque son muy agradecidos. Vos observás en el microscopio y ves la morfología macro y puedes acercarte a un rango taxonómico, ¿sí o qué? Puedes saber si es ascomicota, bacilomicota, qué es pipidomicota, si hay alguno de los antiguos cigomicotas, etcétera, etcétera. Con solo verlo. Con bacterias puedes hacer eso. Los hongos evolucionaron a partir de los protistas. Dentro de los protistas también evolucionaron las plantas. Ese es el árbol de la vida. Por acá, durante muchos años, a este reino que les acabo de nombrar, ¿se acuerdan? Florista o Stramenófila, pensábamos que pertenecía a los protistas. Después se separó. Y por acá ya los hongos se diversificaron, las plantas, los animales, y empezaron a dividirse, en este caso, en filas. Cigomicota, glomeromicota, ascomicota, hongos microspóricos, o sea que solamente reconocemos su estado anamórfico, bacilomicota, quintridomicota. Ojalá fueran tan poquitos. Hoy en día, aproximadamente pueden ser de 13 a 15 filas de hongos, porque se han diversificado mucho más. Este es un paper muy interesante del profesor Álvaro, pero en ese entonces la diversificación de los hongos. Esto, taxonomía, un rompecabezas que todavía le faltan muchas piezas y se nota. Por eso tanto cambio de nombre. Quiero que miren solamente lo que termina en micota, que quiere que por su sufijo me habla de qué. ¿De qué rango taxonómico? De filo. ¿Cuántos cuentan? Cuéntelos por favor. 8. Ahí falta. 11. 11. Ah, los de abajo. 11. 11. Esto es una revisión del tema. Por acá faltan más cositas. Más o menos hay unos 15. Y
continuará, ahí queda, continuará porque con seguridad se van a seguir dividiendo. Y se van a seguir dividiendo por algo que les voy a explicar más adelante, yo creo que al final de la clase, es cómo interpretamos la organización de linajes en organismos. Parece ser que en hongos hemos descubierto que los grupos que se van formando tengan un ancestro común cercano. No somos capaces de identificar eso. Eso se llama grupos parafiléticos. Entonces hay mucha parafilia y muchos polifilia. O sea, hay grupos que no parecen tener un ancestro común cercano. ¿Cuál es la solución de los micólogos? Si no tienen un ancestro común cercano entre todos, pues recortemos, llamémosle a este que sí lo tiene, otro filo. Y este que también está acá, otro filo. Ahorita con imágenes se los voy a explicar. Pero eso es lo que hacen en la vida. Hasta que se resuelva la filogenia. Eso es lo que se le llama que una filogenia sea resolutiva, me resuelve el estado ancestral. Eso quiere decir que soy capaz de identificar ancestros comunes cercanos, pero si no me la define, te quiero decir que una filogenia no es resolutiva, no la resolví, no fui capaz. Entonces, veré qué tengo que hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? La pregunta. Yo quiero descubrir una nueva especie. Se puede. Hay normas. Las normas las coloca cada comité de taxonomía. Existe para bacterias, para hongos, para protistas y para virus. De hecho, el ICTB, que ahorita miramos, es un comité de taxonomía viral. Bacterias tienen, todos tienen. Entonces, cada uno tiene sus reglas. No es que todos tengan la misma. Cada uno tiene sus reglas. Entonces, si usted va a publicar, tiene que medir muchas cosas genéticas y fenotípicas de su cepa y compararlas con otras. Medir varios rasgos genéticos y fenotípicos se llama taxonomía polifásica. Se tienen que medir todos. Hoy utilizamos la taxonomía polifásica especialmente para nuevas especies o nuevos géneros, nuevos rangos taxonómicos. Y muchas veces también, muchachos, aunque es poco práctica, para diagnóstico de enfermedades. Cuando usted quiere estar seguro, no solamente mide una cosa, mide qué, varias. Entonces utilizo taxonomía polifásica. Pero ustedes saben la urgencia del diagnóstico, ¿cierto? Ustedes saben, es una sola prueba diagnóstica, sale, tiene eso. También puede tener sus complicaciones, pero más o menos las complicaciones. Entonces, va a utilizar la taxonomía polifásica, información genética e información fenotípica. Como les digo, puede ser importante en esas áreas, pero hoy lo utilizamos más los microbiólogos para caracterizar nuevos rangos taxonómicos. Miren entonces, puedo caracterizar el DNA, puedo hacer varias cosas, no me van a entrar en detalle. Y esto no, obviamente no se los voy a preguntar, no me parece a mí mucho menos, cada técnica, para eso sigue la siguiente unidad. El RNA, las proteínas, puedo mirar marcadores quimiotácticos, puedo mirar entonces niveles de expresión del fenotipo, hasta el morfológico. Puedo hacer muchas cosas. Y recuerden que cada comité utiliza sus reglas. Entonces, ¿dónde están las esencias? Estábamos hablando. El fenotipo. Este es un pantallazo del libro de los microorganismos de Bruch, que pronto en Microgeneral lo fueron a mirar. Aquí ven por lo que hay cositas de microbiología que les sirve ahí. Y simplemente quiero que miren que hay unas categorías que me ayudan a mí a clasificar. Morfológicas, de movilidad, de metabolismo, que acá la dividen en dos, fisiológicas también, van cambiando algunas de las características. La química, tanto de la pared como de la membrana celular, y otros tipos de rasgos. O sea, que usted tiene de dónde escoger. ¿Será que yo puedo clasificar solo por la morfología? No, entonces yo cuando hago gran negativos y gran positivos. ¿Se está clasificando? Yo no estoy diciendo que llegue a esta especie, estoy diciendo que está clasificando, está armando grupos. O la forma de la colonia. Y si usted se pone a ver todo esto, ¿son móviles o no son móviles?
¿Listo? ¿Producen catalasa o no producen catalasa? ¿Fermentan tal azúcar? No fermentan tal azúcar. ¿Vuelven ácido tal medio? Básico tal medio. Todo eso lo utilizamos hoy, muchachos. Y miren que no es una sola cosa, son muchas. ¿Se acuerdan entonces que de bacterias uno hace series bioquímicas? ¿Y eso qué mide? ¿Qué mide una serie bioquímica? En general, no quiero que me digan cada persona, en eso se los preguntan después. Metabolismo, muy bien. Y usted solamente se queda ahí con un gramo. Yo montaría un gramo, al menos, ¿cierto? Para saber si que son gram negativas o gram positivas. Recuerden que no todas las bacterias tienen al gramo igual, algunas son gram variables. ¿Se acuerdan de eso? Y algunas no sirve hacer un gramo, tienen que hacer otra función. Entonces, si ven todas las variantes que tengo por clasificar, miren acá todas esas variantes, no voy a entrar en detalle tampoco para aburrirlos, más algunos que a otros. Es la diferencia en morfología o genética o fisiológico, miren todos estos rangos, es necesario. Miren una hermosa tabla de series bioquímicas acá en Google. ¿Se acuerdan de esto? Sulfuro hidroxilidad, robometilo, Stauer, citrato y azúcar. Todo más menos producción de gas, no producción de gas, ácido sulfúrico, alcalinoácido, ácido ácido, etc. Está bien, no me quiero meter en eso, está bien, eso es para más adelante. Todos van a pasar ecología, espero yo. Ya los esperaré abajo. Quiero que miren otra vez esos rasgos. Las bacterias son altamente quimiodiversas, ¿cierto? Producen muchos metabolitos. Su fisiología es muy extensa. ¿Por qué yo tengo que medir estos y no medir otros? Y si estos se solapan, ¿qué? Si me da lo mismo, dos especies distintas. ¿No se han preguntado eso? ¿No se han preguntado si la misma especie me puede dar algo diferente? La E. coli de Richard Lenski, la que evolucionó, el ancestro, si usted le montaba una prueba de citrato, ¿qué pasaba? Daba negativa. Y una de las variantes evolucionadas de E. coli, ¿qué pasó con el citrato? Comía. ¿Daba qué? Y entonces, ¿se ve? Claro. No quiero satanizar eso. ¿Por qué? Porque eso está muy bien estandarizado en clínica. Pero vaya a otras áreas de la microbiología a ver si yo puedo hacer esto para microbiología griega. Hago otras cosas. Pues tampoco todo está unificado, todo depende, las técnicas van a variar, te van a decir cosas distintas. Y eso te deja entonces ese esencialismo un poquito ya olvidado. Puedo medir cosas diferentes, muchachos. Acá hay algunos epítopes utilizados en bacteriología que son muy útiles. Entonces, está el nombre del epítope, el sinónimo y cuáles entonces son esos rangos que yo voy midiendo en ese epítope para nombrar. Obviamente el nombre es subjetivo, pero por eso se me da la gana. Pero hay otros que se manejan habitualmente y pueden hablar el mismo lenguaje que laboratorios. Biobar. ¿Qué estoy midiendo en biobar? A ver el inglés. Oye, tómele una foto y lo traduce, pues no se van a empalar. Propiedades bioquímicas y fisiológicas. ¿Cualquier propiedad? Sí. Dependerá del grupo de estudio de los expertos que midan para llamarlo biobar. ¿No ven? El coli, biobar, tal cosa. Bacilos subtilis, especies más sutiles, biobar, tal cosa. Entonces el nombre, como se los decía, es que subjetivo la mayoría de veces. Pero me sirve para saber que ese biobar tiene que ciertas características bioquímicas y fisiológicas. Segundo, serobar. ¿Para qué es? O serotipo. Ese lo van a utilizar mucho después. Distintivo, ¿cierto? Distintas propiedades antigénicas o distintivas.
Quiere decir que tiene que. ¿Ya está bien el inmuno? ¿Qué se imaginan que tiene? Pues yo sé que apenas está bien el inmuno. Que las reacciones antígeno-anticuerpo que va produciendo pueden ser distintas, dependiendo de qué se encuentre. Patobar. ¿Qué significa esto? Diferentes propiedades patogénicas en cierto hospedero. ¿Por qué? Porque no siempre los hospederos los va a infectar la misma variante. Va a haber un patobar distinto, de la misma especie. ¿Me sirve para seguir clasificando? Fagobar. La habilidad de ser realizado por ciertos bacteriófagos. Recuerden que los fagos son muy específicos de poblaciones bacterianas. Pueden tener un fago que no ataque a varios miembros de la misma especie, sino que sea todavía más específico. Hoy en día utilizo mucho fagotipificación para diagnóstico de enfermedades bacterianas. Y además de terapia fágica. O sea, me sirve para combatirlas, pero al mismo tiempo me permite que identificarlas, hacer taxonomía. Y por último, el más utilizado, el morfobar. Son características morfológicas. Vuelve y juega. Hay muchos, ¿cierto? ¿Cuál uso? Y apenas estoy hablando de fenotipos. Perdón. Pero siendo así y todo, llegando hasta cierta especie y ciertos epítopes mucho más específicos, ¿recuerdan que yo les dije que para los microbiólogos había algo que permitía, digamos, tener una unidad básica mucho más pequeña que la especie? Y esto es la cepa. Entonces le puedes colocar así, sabes la especie, con ciertas características, con ciertos rasgos llegaste hasta allá, pero esto es lo importante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ven esto, ¿qué se imaginan? Vamos a ver el concepto del libro. Ahí está. Léalo por favor. Léalo despacio. Y alguien por favor que me lo explique con sus palabras. Se les da un ¿Qué es lo que entiende? después de la madre. Porque sí, mucho carretazo para llegar a la especie y aspectos todavía más específicos de la especie, pero al final me importa es la cepa. Todos hemos trabajado con cepas, ¿cierto? Les han pasado una cepita a todos. ¿Y qué se imaginan que es? Puros. Sin pena. Descendiente, muy bien, es un linaje. Yo les colocaba, es que en el laboratorio de preparaciones microbiológicas, que es lo que les prepara todas las prácticas, tienen un tubo marcado con cada bacteria. Esto está crioconservado. Y de este tubo sacan una caja, la siembran y se la dan a usted. Entonces le dicen, es que esto era E. coli, cepa, no sé, UDA 02. Hasta ahí bien, ¿cierto? Eran hijos de esta. Y si yo sigo sacando, sigue siendo la misma cepa. No son hijos de esta. Miren lo que estoy haciendo. ¿Qué piensan? Y yo, eso es lo que hacen para todas sus preparaciones microbiológicas. Esto es lo que hacen las muchachas, las que se les preparan. Sacan un poquito y lo siembran acá. ¿Eran las células originales que estaban acá? No, son los que, los hijos de lo que estaba acá. Yo vuelvo a sacar otro y lo coloco acá.
Sigue siendo la misma cepa. ¿Quién da más? Pero sí es lo mismo que acá, porque acá dijeron que sí, que acá están dudando. Sigue siendo la misma cepa, sí. No son los hijos de acá. ¿Y qué pasa en este ejemplo? Saco. Crece. Cojo un poquito. Crece. Cojo otro poquito. Crece. N veces. Es la misma cepa. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Aquí es una pregunta que los microbiólogos se cuestionan todo el tiempo. Me tengo una pregunta desde arriba, porque la misma cepa viene que en el caldo, primero hay muchas células. Entonces ellos ahí en el primer medio de cultivo ustedes la producen una célula específica. Claro, pero pasaría lo mismo con el primero. O sea, cuando yo digo cepa, cierto, esta es mi cepa. Esto es un asunto poblacional. Piensen en poblaciones, no me piensen todavía en factores de virulencia y una sola célula. Piensen que hay población acá. Y la población puede ser diversa, pero está repartida en todo. Venían de un único aislamiento, cultivo previo. Yo saco un poquito y se va a ir toda esa diversidad, pero quedan muy parecidas entre sí, y sembrar acá. La misma acción va a pasar cuando yo vuelva otro día a sacar ese mismo tubo de la nevera y pase esto. Siguen siendo los hijos de esta población, serían el mismo linaje. Todavía lo puedo llamar la misma cepa. Pero el problema no es ese. El problema es este. Que créanme que más de un microbiólogo lo hace. Más de uno. ¿Por qué? Pues porque se trata de un único aislamiento puro de una única población original. Ok. Entonces tendría que ser todo el mismo que se tomó inicialmente. Siguiendo la definición, te felicito. Así es. Algunos llegan y dicen, ya cuando yo hago esto, el repique sucesivo, no de la original, ya no es la misma cepa, porque aquí está la población ya original de esta. Y así. Y hay otra cosa, ¿será que no se van acumulando mutaciones? Mutaciones. Entonces vean, esta es pregunta de parcial. Ahí deriva. ¿Por qué? Sí, muy bien, ¿por qué? ¿Usted qué está haciendo acá cada vez que toma? No es un error de muestreo. Esto no se llama efecto fundador. Ahí deriva. Ah, es que, profe, la deriva sí existe, pero como es una población muy masiva, se está cogiendo ahí miles de células, ¿será que el efecto de la deriva es mucho? Pensaríamos que no, porque el tamaño efectivo poblacional, así sea de un poquito, es que muy alto, porque todas se reproducen prácticamente. Hay deriva, pero chiquita. Mutaciones no las sabemos, las tenemos que medir. Tercera pregunta, ¿hay selección natural? ¿Y por qué? Esto es como un ejemplo de la vida diaria. De hecho, esta es un proceso que se llama domesticación. Domesticamos las cepas, ¿ustedes no sabían? Y este principio tiene algo bacano, pero en microbiología de alimentos. O las cepas de levadura con las que hacemos el pan, o las cepas de ciertos hongos con las que hacemos quesos, fueron domesticadas de esta manera, acostumbradas y a la vez seleccionadas. Tercera pregunta, ¿piensan que hay selección natural acá? ¿Cómo? Yo también lo creo. A ver, pero quiero que ustedes mismos lleguen a la respuesta. Está bueno para el parcial. Ustedes son parte de la naturaleza. Ya es microbiólogo y usted está haciendo esto.
Usted está seleccionando como usted se le dio la gana, ¿cierto? Pero usted es un factor de selección. ¿Qué piensa? Porque hago parte de eso, aunque sea aleatorio. Piensa que los nutrientes en el medio son los mismos siempre. La actividad acuosa, el agua. La temperatura donde se lo pueden incubar las bacterias. Se supone. ¿Has escuchado de los errores aleatorios y sistemáticos? Ok, vamos a hablar de error sistemático. ¿Qué entiendes por error sistemático? Porque siempre está Listo. Son más que todos los de los instrumentos de medida. Todo lo que haces, coger la micropipeta, colocar entonces en una incubadora, la abres, la cierras y dice 28 grados. Y tiene una incertidumbre, más o menos tantos grados. ¿Será la misma siempre? ¿Será que dentro de la incubadora siempre va a dar la misma flujo de aire? Son los de los elementos de medida principalmente. Todo lo que utilicen desde la balanza hasta la incubadora hasta el asa. ¿Saben que hay asas calibradas, otras que no? Pero es que todo. Y el otro error es el error aleatorio. ¿Qué quiere decir el error aleatorio? Bien. Azar en estadística se llama causalidad no asignada. Ya sé que mi objeto de medida tiene un error, pero este acá pueden haber muchas variaciones que usted no sabe. La respuesta a la pregunta de la compañera es: yo creo que no todo es igual. ¿Cómo lo sé? Midiendo las cosas. Y muchas veces en los procedimientos de laboratorio no medimos todo. Confiamos que haya una calibración, pero todo tiene un error. Y lo tenemos entonces que tener acá porque puede pasar que en cierta medida eso se esté aplicando en este fenómeno. Hay selección natural por todo lo que se les ha dicho. Flujo génico ahora. Se la llevo de tarea. Hay flujo génico en este ejemplo. Y por último, habrá plasticidad. ¿Y cómo se hace? Al final, muchachos, y para concluir el ejemplo, puedes tener algo acá muy diferente acá, muy distinto. ¿Será que yo sí tengo evidencia para llamarlo de la misma cepa? La compañera muy bien ahorita les decía, no, la definición no cuadra. Y lo otro es que ya son tan distintas, o podrían ser tan distintas, que tampoco me cuadran. Esto se llama un proceso de domesticación. A veces es bueno, a veces es malo. ¿Por qué es malo? Porque las características que yo medí al principio cambiarán en el tiempo. Y hará que la cepa ya no haga lo que yo pensé que hacía. Pero puede ser bueno porque la puedo acostumbrar a un proceso. Ejemplo, la cerveza, el pan, los vinos, los quesos. Ustedes han visto que se van pasando la cepa, así como en repiques, en la producción de alimentos, muchas veces. ¿Alguno ha hecho pan de masa madre? ¿Y qué hace? Bueno. Básicamente yo tengo una colonia de levaduras. Y usted la va pasando para que lo mueva o la alimenta. Exacto, yo pongo harina, embarco los panes con agua y eso le voy fermentando 3 días. A los 3 días, eso como crece, a mí me toca descartar una parte y hacer un repique con la misma parte y empezar a reproducir de esa forma. ¿Es algo parecido a esto? Ahí está. Entonces miren que tiene una parte buena y otra parte mala. Dependerá del proceso. Lo que sí les digo, muchachos, es si usted trabaja en un laboratorio y quiere conservar su cepa, tenga crioviales o cepa almacenada. Tenga muchas copias de la cepa original para que vaya sacando variantes, pero de la original. Eso evita que todo esto no se dé tanto y no pierda sus rasgos. Si no, vas a tener un proceso evolutivo que va a hacer que pueda cambiar. Muchachos,
Acá les dejo algunos links, el que esté gomoso, páginas específicas dedicadas a la taxonomía de organismos. El LPSN es lo mejor en bacterias. Quiere ir a buscar taxonomía de bacterias, acá está todo. Es una página alemana. Index Fungoro, ¿de qué se imaginan que es? Ahí encuentran todo. Con sinonimias, estado perfecto, estado imperfecto. Aquí también, hongos. Y acá es virus. Para el resto, el encibia. Sí, hay algunas páginas específicas, pero el encibia. Y con el encibia tengan mucho cuidado porque hay mucha basura. Eso no lo cura. Yo no sé si ustedes sabían que hay curadores para taxonomía. O sea, hay gente que revisa. Ahí sube cualquier cosa todo el mundo. Entonces es mejor en bases de datos curadas. Si usted se quiere acercar mejor. Acá le doy 4. Con seguridad pueden haber más. Pueden ir a mirar. Las cepas que se estudian, que tenemos características fisiológicas, genotípicas, están en colecciones biológicas. La escuela tiene una. Yo tengo una en mi laboratorio también. Esas colecciones, este cuadrito les muestra las más famosas del mundo. Usted puede comprar una cepa. Obviamente que no sea una enfermedad, pues, como tal para seres humanos, no se la van a vender, por obvias razones. Pero uno puede comprar las cepas. Primero, las cepas. En esas colecciones les suena un TCC. Una vez va a comprar una cepa TCC. Esto ya está caracterizada, está pura. Usted la compra y le llega a Colombia. Le llega liofilizada, un polvito. Las cepas, muchachos, famosas, son de dos tipos. Primero, la cepa tipo. La cepa tipo es la primera que se caracteriza. La primerita. La primera de coli, la primera de Salmonella typhi. Toda la primera. Y como primera, y es cepa, tiene un código, ¿cierto? Pero ese código puede variar según la colección. ¿Cómo así? O sea, esa misma cepa en la colección 1 se llama ATCC tatatán. En la colección 2 la misma cepa tiene otro código, se llama DSMZ tatatán. ¿Me hago entender? Cepa tipo la primera que se caracteriza, que es la tipo. Puede tener varios códigos, siempre se va a llamar de la misma especie, pero el código dependerá de qué, de la colección donde se arroja. Estos son sinónimos, y si uno las quiere comprar y las quiere estudiar, tiene que ir a mirar las sinónimos. Para eso las páginas especializadas. Y existe el segundo tipo, que son las cepas modelos, que pueden o no puede ser la cepa tipo. La cepa modelo es esas cepas famosas que se estudian muchísimo dentro de la misma especie. Entonces pueden ser varias dentro de la misma especie y también cambiarán de acuerdo al código de la colección. Esos son como los dos tipos de cepas. Entonces, colección norteamericana, ATCC, queda en Virginia. Está la colección belga, la BCCM o LMG, la CIP, que es la del Instituto Pasteur, está la francesa, DSMZ es la colección alemana, JCM es la colección japonesa, NCCB la colección neerlandesa y el NSIMB esta es escocesa. Son las más famosas. ¿Son las únicas en el mundo? Allá. Sí, las cepas modelo son las cepas más estudiadas, pero puede ser o no ser la primera que se ha visto. Entonces, dentro de la modelo puede estar la tipo, claro,
pero pueden estar otras muy famosas dentro de esa especie microbiana. Y ellas también variarán su código de acuerdo a la colección. Código distinto de acuerdo a la colección. Esa es la diferencia. También puede cambiar de acuerdo a su genotipo, ¿cierto? Hay una serie de pruebas moleculares, cada una con diferente resolución. Son muchas. Miren acá, en la próxima unidad vamos a ver algunas. Y todas tienen resolución distinta, miren. Va de familia hasta cepa. Entonces hay unas que te sirven más para diferenciar entre cepas, por ejemplo estas. Otras que son especie y cepa, género y especie, etc. Guíense por las líneas. Cada técnica tiene diferente resolución. Entonces, ¿yo cuál utilizo? Vuelve y fuera. Y llego a este punto, ya casi terminamos. Hay muchas formas de hacer una genotipificación, muchas. Pero estas de las más usadas en los laboratorios de microbiología y de investigación es que extraer el ADN. Entonces tengo una colonia, tengo una sola célula, no, tengo cientos, tengo miles, y saco el ADN de todas estas células, amplifico por PCR, borro mi genética agarosa, miro los fragmentos, miro el tamaño, es el que yo esperaba, y después puedo utilizar una técnica de primera generación que se llama sangre. ¿Han escuchado? Es sencilla, ¿cierto? Es hacer otra PCR, pero con los DNTPs en este caso marcados con fluoróforos. Eso es todo. Y cada fluoróforo da una señal de detección cada vez que se pega, y esto me permite que reconstruir linajes, hacer sistemática, y por lo tanto también personal. ¿Qué tengo a partir de esto? Secuencias en donde las voy a comparar. Esa comparación siempre es por medio de alineamientos. ¿Los han escuchado? Ahí veo caras que sí. El que no, por favor, me dice el escrito. Es microbiología comparada. Quiere decir, comparo una secuencia con respecto a la otra. ¿Sí o no? Entonces, miren acá. Tengo la secuencia de una especie 1, la secuencia de una especie 2. Aquí no están alineadas. ¿Cómo las ven? Recuerden que el alineamiento no es por complementariedad de bases, es por qué? Similaridad de bases. Entonces viene el concepto de similaridad. ¿Qué tanto son parecidas para yo decir que son de la misma especie? Entonces hago el alineamiento y puedo tener estos casos. Aquí ya están alineados, vean muchachos. Puedo tener que haya un match. Que esta letrica o nucleótido concuerda con esta. Eso es un match, ¿cierto? Dio, por similaridad. ¿Esto cómo se llama? Duro. Mismatch. Muy bien. Y cuando yo tengo huecos acá, ¿cómo se llama? Gaps o índices. Los huecos. No alineo con nada. Eso hace que haya tres tipos de parámetros: match, mismatch y gas. Y con eso se construye algo que se denomina matriz de alineamiento. Se hacen unas operaciones matemáticas y con eso sacamos el porcentaje de similaridad, que tanto se parece, y es un parámetro popular. Con esa secuencia, ¿yo qué puedo hacer, muchachos? Árboles. No lo vamos a hacer en esta materia, como no es objetivo, pero sí saberlo leer. Esos árboles o esas diferencias se basan en mutaciones, ya se las expliqué. Por lo menos la parte de mutaciones sinónimas y no sinónimas. ¿De acuerdo? Existen otro tipo de mutaciones. Entonces, están acá. Y lo que buscamos es, muchachos, que a partir de este análisis salgan secuencias y pueda hacer sistemática. Y esa sistemática nos llevó acá, a tener el árbol de la vida. Próxima clase, ya para que nos vamos, ahora sí ya no nos cansamos.
Vamos a repasar cómo se lee un árbol filogenético. Les voy a dar un nuevo elemento. Porque el árbol, porque recuerden que es una hipótesis de evolución y es la forma entonces más representativa de hacer sistemática y también hacer taxonomía. ¿Es la única de hacer taxonomía? No, hay muchas, depende de lo que domina. Pero el arbolito siempre se construye el proceso evolutivo. En ecología va a ser muy importante. Y hasta acá vamos entonces a llegar a la salida de hoy. Les voy a enseñar cómo se lee un árbol. Aunque muchos de ustedes ya saben cositas nuevas,